Llegamos hoy al mensaje número 12 de nuestra serie, donde continuaremos con el complejo y espinoso tema del divorcio. Ese es el tema más importante de toda la serie. Todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy básicamente ha sido el fundamento o solamente la antesala para llegar a esta parte de la serie, para llegar a este tema. Bíblicamente, el matrimonio tiene un propósito mucho más elevado de lo que nosotros mismos podemos creer, y ese propósito exclusivo de Dios es que éste llegue a revelar la gloria de Dios. Y solo cuando una pareja vive el matrimonio dentro de los términos y los parámetros que Dios nos da en su palabra, es que ese matrimonio le estará dando a Dios esa honra y esa gloria que merece. Y como los hombres también hemos sido creados para darle la gloria a Dios, solo cuando nosotros nos aferramos a esos parámetros de Dios y vivimos nuestras vidas de acuerdo a los principios que Dios nos da en su palabra, es cuando encontramos entonces la verdadera felicidad para nosotros. Venimos estudiando esta parte de la serie basados en Mateo capítulo 19, versículo 9, ya que aquí es donde nuestro Señor Jesús da respuesta al tema del divorcio que le plantean los fariseos de su tiempo con una pregunta que solamente está buscando una razón justificable para matarle. Ellos odiaban a Jesús porque en su ministerio él estaba corrigiendo la ley de Dios que ellos habían modificado, habían distorsionado para consentir sus pecados y para permitir su legalismo religioso. Y entonces Jesús responde a la pregunta de los fariseos de tal modo que estos no pueden hacerlo responsable por su respuesta, porque él responde con las Escrituras. Jesús presenta su respuesta en base a Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Y con ello simplemente les está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Y esto es lo que pone a los fariseos en una posición imposible de acusarlo. Porque si van a discutir con él, entonces tendrán que discutir con Dios directamente. Esa es la manera en la que un verdadero hijo de Dios debe responder a toda pregunta que se le hace, no con su propio pensamiento, no con nuestra propia forma de ver las cosas, sino con la palabra de Dios. Para nosotros lo más importante no es qué es lo que nosotros creemos o qué es lo que nosotros pensamos, sino qué es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo importante. Y hemos profundizado bastante en el contexto de Mateo 19:9, porque con esta respuesta de Jesús se tocan muchos aspectos de la cultura hebrea y muchas cosas que Dios estableció para su pueblo desde el Antiguo Testamento que no se deben pasar por alto para entender lo que Dios está diciendo aquí. Hoy veremos cómo la postura abierta del divorcio, que la gran mayoría tiene, está basada en una reinterpretación de las Escrituras. Simplemente muchos dicen, bueno, esa parte es cultural y no podemos aferrarnos a eso el día de hoy porque los tiempos han cambiado, la cultura cambia. Otros dirán de pronto, no creo que sea algo tan serio el día de hoy, no creo que el divorcio sea tan importante, no creo que a Dios le importe eso. A fin de cuentas, todo el mundo se divorcia, todo el mundo se vuelve a casar, y es más, las personas que lo hacen y se vuelven a casar, veo que viven una vida mejor que la que tenían antes. Pero volvemos entonces al mismo punto al que Jesús llevó a los fariseos de su tiempo. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Y si somos verdaderos hijos suyos, entonces sabemos que Dios no cambia, y por consiguiente su palabra tampoco cambia, y por eso somos llamados a someternos a la autoridad de su palabra. Y cuando Él nos habla, nosotros de manera consciente, dispuesta y gozosa, nos debemos someter a su autoridad porque sabemos que en esa obediencia habrá gran bendición para nosotros, ¿no es cierto? No solamente vivimos de las cosas materiales, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si somos realmente sus hijos, entonces su palabra es nuestro alimento. Y Dios nos ha dado palabras muy claras en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida, que son totalmente revolucionarios para la sociedad en la que vivimos y para el tiempo en el que vivimos hoy. Y entonces, por difícil o por duro que sea para nosotros algo, debemos aceptar lo que Dios está diciendo en su palabra. Y debemos aceptarlo obedeciendo sus preceptos con agrado. Dios aborrece todo lo que distorsiona el matrimonio, porque el matrimonio fue diseñado exclusivamente por Él para ser un reflejo de su gloria. Por eso Dios aborrece la unión libre, toda depravación sexual,
aborrece el adulterio, la fornicación, el matrimonio igualitario, la bigamia, la poligamia, aborrece el incesto y también el divorcio y el recasamiento. Y a través de la verdad de Dios hemos visto cómo un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico y un noviazgo bíblico nos llevará entonces a un matrimonio bíblico que nos dará la felicidad que promete y evitará un divorcio antibíblico. Ahora veamos algunas razones bíblicas muy contundentes en contra del divorcio y el nuevo casamiento. Sección 3 de El matrimonio. Quinta parte. Razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento. A partir del tema de hoy estaremos contrastando con la palabra de Dios todos los argumentos que los divorcistas están usando para acreditar el divorcio y el recasamiento. Y veremos con ello si todos estos son correctos en su interpretación. Hay iglesias donde se admite el divorcio por casi cualquier motivo. Y hay otras partes donde solamente se admite por razones estrictas de adulterio, infidelidad, abandono de la pareja o violencia familiar. Veamos hoy la primera razón en contra del divorcio. En primer lugar, fornicación no es lo mismo que adulterio. Todas las personas que aprueban el divorcio y el nuevo casamiento se basan en que la respuesta que Jesús le está dando aquí a los fariseos en Mateo 19:9 tiene una excepción por la cual sí está permitido el divorcio y hacen de esa excepción una normativa o una regla general para todo divorcio. Pero con un correcto análisis exegético y gramatical vamos a ver que todas estas personas que están a favor del divorcio están usando forzadamente la excepción que da nuestro Señor Jesucristo y están torciendo así la verdadera enseñanza que Jesús está dando en cuanto al divorcio. Veamos lo que nuestro Señor nos dice en Mateo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Todos los divorcistas cometen 3 errores garrafales al exponer su tesis a favor del divorcio y recasamiento. En primer lugar, decir que fornicación y adulterio son lo mismo. Con ese error pasan al segundo error, asegurar que Dios sí admite toda clase de divorcio por motivo de adulterio en alguno de los cónyuges. Además de ello, aseguran que Dios también se divorció de su nación Israel en el Antiguo Testamento, pero de eso hablaremos en el siguiente tema. Y en tercer lugar, el tercer error es minimizar, ignorar y pasar por alto todo el contenido del versículo y su contexto. La razón por la cual hoy abundan los divorcios como una plaga es porque todos los que se han divorciado y los que quieren hacerlo siguen esa línea torcida con esos 3 errores terribles que no han visto y que son una violación a las leyes de la hermenéutica, a las leyes de la interpretación gramatical de los textos bíblicos. Este pasaje tiene 3 cláusulas en el mismo versículo y vamos a analizar cada una de ellas por separado. Literalmente en el pasaje tenemos, en primer lugar, la información de la persona que se divorcia. En segundo lugar, tenemos la única excepción que Jesús nos presenta para el divorcio. Y en tercer lugar, tenemos la información de la persona repudiada. Tenemos entonces la información de la persona que se divorcia, la única excepción que Jesús presenta para el divorcio y en tercer lugar, la información de la persona que es repudiada. Para este análisis debemos tener en cuenta que en este contexto la persona repudiada es una mujer y por lo general son ellas las que son mayormente repudiadas por los hombres y son las que se llevan la peor parte debido al machismo de los hombres. Pero no obstante, hoy ya se presentan muchos casos contrarios donde el hombre también es repudiado y abandonado por su esposa. Así que estaré hablando de estas personas involucradas en términos neutros, como la persona que se divorcia o la persona repudiada o entre comillas la persona inocente, para que así nuestra enseñanza sea más práctica para todos nuestros oyentes en el tiempo de hoy y de esta manera podemos dividir gramaticalmente el versículo de la siguiente manera. En primer lugar tenemos la información de la persona que se divorcia. El versículo dice, cualquiera que repudia a su mujer,
y se casa con otra, adultera. En segundo lugar, tenemos la única excepción para el divorcio, salvo por causa de fornicación. Y en tercer lugar, tenemos la información de la persona repudiada. Y el que se casa con la repudiada, adultera. De la primera parte, vemos que aquel que se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. De la segunda parte, vemos que la fornicación es la única excepción que Jesús presenta o da para el divorcio. Y en este caso debemos saber qué es fornicación a la luz de la palabra de Dios. Y de la tercera parte vemos que todo repudiado que se vuelve a casar comete adulterio. Ahora, para poder ver en detalle cada una de las partes de este versículo, será necesario que primero definamos los dos términos importantes de esta cita: adulterio y fornicación. Adulterio y fornicación son dos palabras muy comunes en la Biblia que apuntan al mismo pecado, pero son diferentes la una de la otra. Ambas palabras enfatizan acciones relacionadas con el pecado sexual, pero en diferentes ámbitos. De hecho, una de ellas es más amplia en su significado. Adulterio es toda clase de pecado de índole sexual que una persona ya casada comete fuera de su matrimonio. La palabra adulterar significa alterar o eliminar la calidad y la pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Así podemos hablar entonces de la leche adulterada, cuando ésta viene rendida con agua, por ejemplo. O también se habla del licor adulterado cuando éste viene mezclado con químicos altamente nocivos para la salud. Algo se adultera cuando pierde sus características naturales por mezclarse o por unirse con algo diferente. Y así también, cuando alguien enseña algo distorsionado de la palabra de Dios, por mínimo que sea, tal persona está adulterando el mensaje de Dios. Como las relaciones sexuales han sido diseñadas y dadas por Dios para ser disfrutadas exclusivamente dentro del matrimonio y solamente con el cónyuge, así de esta manera todo acto sexual fuera del matrimonio con una persona diferente al cónyuge significa adulterar el matrimonio. A esto el Señor nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4 nos dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La palabra lecho significa cama y la palabra mancilla significa deshonra. Esto nos habla enfáticamente que toda relación sexual con una persona diferente del cónyuge y fuera del matrimonio es una deshonra ante Dios y será juzgada por Él. Por otra parte, la palabra fornicación hace referencia a toda clase de acto sexual que una persona comete sin estar casada. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos advierte de que esto también constituye en un gran pecado contra Dios y contra su propio cuerpo, y por eso sus exhortaciones para los cristianos son las de huir de la fornicación y apartarse de toda clase de fornicación, porque el cuerpo del creyente es ahora templo del Espíritu Santo, si es que realmente tiene la salvación. Y todo el que peca de esta manera estará uniendo a Cristo con esa otra persona con la que peca. De eso nos habla 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 20, que le invito a que por favor lo lea en su Biblia en su casa. Este pecado también será juzgado por Dios severamente. Entonces, fornicación y adulterio son un mismo acto, pecado sexual, pero en dos ámbitos diferentes. Uno es fuera del matrimonio y el otro es dentro del matrimonio. Ahora, con esto ya en claro, pasemos al análisis de cada una de las cláusulas de Mateo 19, versículo 9. En primer lugar, la información del que se divorcia. El texto parafraseado diría lo siguiente: cualquier hombre que repudia con divorcio a su mujer y luego se casa con otra, comete adulterio. El problema para muchos con esta primera cláusula es que trae en medio de ella la segunda cláusula, la de la excepción. Pero no obstante, el texto es muy claro. Toda persona que se divorcia de su pareja y luego se casa de nuevo con otra persona, ambas están en adulterio delante de Dios. Es irrefutable, ya que este hombre, en este caso,
está introduciendo a otra mujer en su relación matrimonial que ante los ojos de Dios sigue estando vigente, por ser el matrimonio un pacto indisoluble para Dios. Y si a este caso le añadimos que esa otra persona, que esa mujer con la que este hombre se casa, también es divorciada, entonces estamos hablando de doble adulterio, pecado sobre pecado. Veamos ahora la segunda cláusula. La única excepción para el divorcio. En la primera parte del verso, Jesús habla del recasamiento como un acto de adulterio, pero ahora da una excepción para la cual una persona se podría divorciar. Esa segunda parte del texto parafraseado diría de la siguiente manera: pero no adulterará aquella persona que se divorcia de su cónyuge en caso de fornicación. Cuando los divorcistas aseguran que Jesús está dando esta excepción para el divorcio, cometen el terrible error de cambiar la palabra que Jesús está usando, fornicación, por adulterio. Yo le invito a que usted pruebe ese pequeño detalle en todos los sermones que haya escuchado acerca de este tema y en todos los libros que usted haya leído acerca de este tema, y verá cómo todos caen en el mismo error. Cuando justifican o cuando dan una razón para el divorcio, todos dicen adulterio, porque juntan o mezclan o ven fornicación y adulterio como lo mismo. Aquí radica el problema de los que están a favor del divorcio. Todos aseguran que el adulterio puede dar motivos para divorcio y recasamiento, pero en el versículo nuestro Señor Jesús no usa la palabra adulterio para la excepción, sino que Él emplea la palabra fornicación. Y nosotros debemos preguntarnos por qué lo hace. Mire por favor cuántas veces se menciona en el versículo las palabras adulterio y fornicación. 2 veces se menciona adulterio, 1 vez se menciona fornicación. El mismo texto nos da evidencias suficientes de que las dos palabras son diferentes, y nos da evidencias de que el Señor Jesús las conoce perfectamente y está haciendo uso de ellas intencionadamente de forma separada. De hecho, eso lo podemos ver también en muchas otras citas del Nuevo Testamento donde Dios nos presenta estas dos palabras como dos términos separados y diferentes el uno del otro, aunque conlleven la misma acción o conlleven al mismo acto pecaminoso. Veamos algunos ejemplos de esto, por favor. Tengamos en cuenta Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí están los dos términos por separado dentro de la lista de pecados que Dios aborrece. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, claramente está hablando de homosexualismo, heredarán el reino de Dios. Continúa diciendo hasta el final. Nuevamente vemos las dos palabras por separado y aún más con una palabra en medio de ellas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y así continúa nombrando más actos abominables delante de Dios y termina diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy claro. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Una vez más, las dos palabras por separado, las dos clases de personas serán juzgadas por Dios. Entonces, ¿por qué Jesús usa aquí la palabra fornicación para hacer la excepción y no usa la palabra adulterio? La respuesta es porque Él sabe de lo que está hablando y sabe bien cuál es la cláusula de excepción para el divorcio. Los divorcistas mezclan la palabra fornicación y adulterio sin tener en cuenta que la palabra fornicación es una palabra polisémica. Es decir, es una palabra con varios significados que solo se pueden determinar de acuerdo al contexto en el que se encuentre la palabra. Por ejemplo, hablamos de palabras polisémicas cuando decimos estado. Estado puede ser una nación o puede ser una situación de salud en la que se encuentra un paciente, una persona. Corredor, que puede ser un atleta o puede ser un pasillo largo de una casa.
Cielo puede ser el firmamento o el lugar donde habita Dios. Carta puede ser un elemento de la baraja o puede ser un mensaje escrito enviado en un sobre para una persona. O puede ser el listado donde se encuentra el menú de un restaurante. Radio, por ejemplo, puede ser el aparato de telecomunicación o puede ser un elemento químico o puede ser una medida geométrica. Banco puede ser la empresa donde usted guarda el dinero, puede ser un grupo numeroso de peces dentro del mar o puede ser un asiento para varias personas en el parque. Todas estas son palabras polisémicas y su significado dependerá del contexto en el que se encuentre dicha palabra, y asimismo sucede con la palabra fornicación. Y tenemos que saber que esta palabra tiene 3 significados diferentes dentro de las Escrituras. Veamos entonces cada uno de esos significados para determinar cuál de estos es entonces el significado correcto que esta palabra tiene aquí en Mateo 19:9. 3 significados bíblicos diferentes para la palabra fornicación. En primer lugar, tenemos todo acto sexual sin estar casados. Tenemos muchas citas bíblicas para este significado, pero quiero que tomemos, por ejemplo, 1 Corintios 6:18, ya que es una de las citas más usadas por los cristianos y evangélicos y da este significado en su contexto. En este verso, el apóstol Pablo nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La fornicación es la palabra griega pornía, de donde procede también nuestra palabra castiza pornografía. En su contexto, Pablo está hablando aquí de toda clase de pecados sexuales a los que estaban habituados en la cultura griega y romana. De eso hablamos también algo en el tema anterior. Recuerden que para este tiempo, estas personas, griegos y romanos, tienen la adoración a la diosa Artemisa o la diosa Diana, la diosa de la prosperidad, de la fertilidad. Así que la prostitución religiosa era muy común en este tiempo y es de lo que Pablo les dice a los creyentes que debían huir. De hecho, para prevenir que los creyentes caigan en estos pecados, él mismo les dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2 que es preferible que se casen y que cada uno tenga su pareja para que cada uno satisfaga esa necesidad con su cónyuge, porque así no estarían pecando. Y en ambos casos, Pablo está hablando para los solteros. Si miramos, por ejemplo, Judas, versículo 7, vemos que se usa la palabra fornicación para referirse también a todo acto sexual perverso, como la homosexualidad y como toda clase de vicios en contranaturaleza. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Es irrefutable que cuando el Señor castigó a Sodoma y Gomorra lo hizo por su pecado de homosexualidad, aunque los, entre comillas, cristianos homosexuales hoy quieran justificar lo contrario, distorsionando estos y muchos otros versículos. En el pasaje entonces de Mateo 19:9, esta definición no encaja porque Jesús está hablando de una excepción para personas casadas. Por lo tanto, este primer significado quedaría descartado como la razón que justifica el divorcio y el recasamiento. No es entonces fornicación en términos de personas que no se han casado, de relaciones sexuales sin casarse, porque está hablando para casados. El segundo significado que tenemos para fornicación es idolatría espiritual. Este le podemos ver en citas como Apocalipsis 14:8, donde se nos presenta un gobierno llamado Babilonia, que será un sistema político y religioso contrario al reino de Dios para el día o para los tiempos finales, cosa que nosotros ya estamos viendo que está surgiendo en el mundo. Y nos dice aquí que todos aquellos que sigan y obedezcan a ese sistema religioso y político cometerán idolatría contra el Dios verdadero, y a este acto de idolatría se lo llama fornicación. Miremos la cita. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es claro que en este caso está hablando en términos espirituales, ya que no se puede cometer fornicación física con un sistema político o con un sistema religioso. Por eso se sobreentiende que es una fornicación de tipo espiritual.
Esta definición de fornicación tampoco encaja en el pasaje de Mateo 19:9. Pues Jesús no está diciendo aquí que si alguno tiene un cónyuge con ideas políticas o con ideas religiosas contrarias a la de la palabra de Dios, deba divorciarse de ella. Eso sería contrario a las Escrituras, ya que en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 14, el mismo apóstol Pablo nos dice que si un creyente tiene un cónyuge que es incrédulo, no se debe divorciar de él, sino que por el contrario, debe dar buen testimonio para que esta persona sea ganada para Cristo. Luego, este segundo significado queda también descartado para Mateo 19:9. Nos queda una tercera definición, y esta es uniones inválidas o ilícitas. Esto se refiere a todo tipo de unión matrimonial que Dios no aprueba, tales como el incesto, la bigamia, la poligamia o las uniones homosexuales. Este tipo de uniones también son vistas como fornicación porque conllevan actos sexuales que Dios ve como perversos, inmundos y contra naturaleza, como lo acabamos de ver en Judas 1:7. Un primer caso registrado en las Escrituras de esta clase de unión ilícita la vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, donde una madrastra estaba unida a su hijastro, y nos dice el apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Note cómo el apóstol Pablo emplea aquí la palabra fornicación y no la palabra adulterio. De esto nos habla Levítico 18:8, donde Dios nos dice que para él la desnudez de la mujer de tu padre es la desnudez de tu padre. Y en el versículo 26 de Levítico 18, él concluye diciendo que todos esos actos son actos de abominaciones de las que todos los hombres deben apartarse para más bien guardar los estatutos de Dios y hallar misericordia. Ese es el primer caso. El segundo caso registrado en las Escrituras lo tenemos en Marcos 6, versículos 17 al 19, donde vemos la relación incestuosa de Herodes, quien se había casado con la mujer de su hermano. Esto ya había sido también prohibido por Dios en Levítico 18:16, cuando dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Por esa razón, en Marcos 6:18, vemos como Juan el Bautista amonesta fuertemente a Herodes por esta relación incestuosa, diciéndole que no le es lícito tener la mujer que tiene. Tenemos entonces dos ejemplos de uniones maritales ilícitas ante Dios que son vistas por Él como actos de fornicación y no como adulterio. Y estas sí deben ser cortadas y divorciables. Luego, este es el único significado de los tres que tenemos que sí encaja con lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo aquí en Mateo 19:9, y por lo tanto es la excepción a la que el Señor Jesús se refiere para todo divorcio cuando dice salvo por causa de fornicación. Si una persona se encuentra entonces en una relación de incesto, bigamia, poligamia o de homosexualidad, puede y debe divorciarse. De hecho, si alguien en verdad quiere agradar a Dios y seguirle, debe creer el Evangelio, debe entregar su vida a Cristo y debe divorciarse, porque mantener una relación de estas es pecado de fornicación que lo condenará. Y una vez deshecha esa unión fornicaria, si la persona decide casarse de una forma correcta, no comete adulterio y por lo tanto tampoco peca. Esa es la única excepción a la que se refiere Jesús en Mateo 19, versículo 9. Por lo tanto, no existe una puerta llamada divorcio por causa de adulterio que justifique el divorcio y el recasamiento. Y le voy a mostrar algo más para que compruebe cómo estas dos palabras son diferentes la una de la otra. ¿Sabe usted cuál era la pena en el Antiguo Testamento por cometer adulterio y fornicación? La pena por cometer adulterio era la muerte. Eso lo vemos en Levítico 20:10. Esa es la razón por la cual al Señor Jesucristo le traen una mujer para ser apedreada, porque es hallada en el mismo acto del adulterio. Lo interesante de Levítico 20:10 es que ahí en la ley está establecido que tanto el hombre como la mujer que cometen adulterio debían morir los dos. Y cuando llegan ante Jesús con la mujer que ha caído en adulterio, solamente llegan con ella, no llegan con el hombre. La pregunta es si tienen que hacer un juicio. ¿Dónde está el hombre que adulteró con ella, que también debía morir?
Pero la pena por cometer fornicación era diferente. La pena por cometer fornicación era ser azotado. Eso lo puede ver en Levítico 19:20. Los fornicarios eran azotados, pero los adúlteros debían ser ejecutados por orden de Dios. Así de serio trata Dios con el pacto matrimonial. Y usted conoce también el 7º mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo 20:14 nos dice: no cometerás adulterio. Y de hecho, el último de los mandamientos de la ley de Dios también nos dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Versículo 17. Eso quiere decir que inclusive el deseo por romper su matrimonio o el de alguien más y codiciar a otra persona ya demanda el juicio de Dios. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué el Señor Jesús no dice ya fornicó con ella en su corazón? Todo pecado proviene del corazón, y el solo hecho, el solo deseo desde el corazón por tener la mujer de otro, ya atentaba contra el matrimonio. ¿Puede ver cómo la violación del matrimonio entonces es tan pero tan seria para Dios? ¿Puede usted ver cómo es tan importante el lapso matrimonial para Dios? Mis queridos oyentes, esto no es un juego para Dios. Dios no hace caso omiso de su misma palabra. Él no se salta su palabra. Esto es algo muy serio. Y por eso es que estamos abarrotados el día de hoy de tantos divorcios. Los jóvenes y las personas se casan con la idea de que si las cosas no funcionan, me divorcio y me consigo otra persona. Y con ello están faltando a una ley, a un mandamiento de Dios muy serio y muy importante. Veamos por favor la tercera parte, la tercera cláusula, y después concluimos con el tema de hoy. Tercera cláusula, la información del repudiado. El texto parafraseado diría lo siguiente: todo aquel que se casa con el inocente que fue repudiado por divorcio, también comete adulterio. Esta es la parte más dura de aceptar de todas. Y debido a que los hombres tenemos en mente la misericordia de Dios, no podemos entender cómo la persona que es afectada por el divorcio no se puede volver a casar para rehacer su vida, mientras que su cónyuge que le abandonó sí vive feliz con otra persona. Pero no tenemos nada en el texto que nos dé una idea diferente. Y el solo hecho de forzar el texto para que comunique lo que a nosotros nos parece mejor hace que nosotros adulteremos la verdad de Dios. ¿Por qué la persona inocente no se puede volver a casar? ¿No se supone que la persona inocente merece una segunda oportunidad? ¿No se supone que merece el derecho a ser feliz? ¿Por qué el Señor le dice que es pecado el recasamiento del inocente? La única respuesta que tenemos acorde con las Escrituras es que la persona inocente aún se encuentra bajo su pacto matrimonial y su promesa de fidelidad. Y esto lo estudiaremos nuevamente a fondo en nuestro siguiente mensaje cuando veamos las siguientes razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento. Recuerde por favor que en Malaquías capítulo 2 versículo 14, Dios trae una fuerte reprensión de juicio sobre su pueblo Israel por el pecado de divorcio que ellos habían cometido. Y ahí el Señor les dice que han sido desleales con la mujer de su pacto. Aunque estos hombres se divorciaron de sus mujeres hebreas para casarse luego con mujeres paganas, Dios seguía viendo su primer matrimonio como un pacto vigente. Él les dice ahí: ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí el verbo está en presente. Por lo tanto, el texto nos da a entender con toda claridad que ese primer vínculo matrimonial no estaba roto ante Dios, aún por encima del pecado de infidelidad de estos hombres con sus mujeres. El adulterio sí puede y se debe perdonar porque el perdón bíblico en el Evangelio de la Gracia está por encima de todo pecado y es superior a cualquier adulterio. El adulterio sí se puede y se debe perdonar. En el caso de violencia, de continuar en adulterio, de continuar en fornicaciones y la que alguno de los cónyuges no quiera arrepentirse de sus actos, Dios solo nos permite la separación física entre los cónyuges.
Esto lo vemos en el Nuevo Testamento y aún así Pablo es muy enfático en decir que la persona que se separa no se puede divorciar, no se debe divorciar y mucho menos se debe volver a casar. De eso nos habla 1 Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, o sea que es un imperativo de parte de Dios, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. La separación de la pareja es un tiempo de espera o de disciplina bíblica que busca la potencial reconciliación y restauración de la relación matrimonial. Y de hecho, muchos matrimonios se han restaurado y se han levantado con más fuerza después de esto. También, por otra parte, muchos han sufrido del fallecimiento de su cónyuge a temprana edad y aún así no todos están afanados por casarse de nuevo. Aunque la persona que pierde su cónyuge en caso de muerte sí queda libre para volverse a casar sin ningún temor a estar pecando. Lo puede ver en Romanos 7 del 1 al 3. Pero en el caso de que no hubiera reconciliación, la persona no se puede volver a casar porque adulteraría su pacto matrimonial que ante Dios sigue vigente. Aquel que se casa con el cónyuge repudiado, así como el que se casa con el divorciado, es un intruso que está interfiriendo en un matrimonio que aún está vivo ante Dios. Por eso se llama adulterio. Y por eso el cónyuge repudiado comete adulterio y el que se divorcia para casarse comete adulterio. Y la cosa se pone peor si la persona que se casa con uno de estos también es una persona divorciada, multiplicando así el pecado de adulterio. ¿Se puede dar cuenta de la magnitud de este asunto? Quien se casa siendo divorciado comete adulterio, y el que se casa con un divorciado también comete adulterio. De ahí que toda enseñanza que admita el divorcio y el nuevo casamiento por infidelidad, violencia o abandono es totalmente falsa. Por cualquier lado que usted lo mire es pecado de adulterio. Y Dios no aprueba eso. Por eso no podemos tomar a la ligera el texto de Mateo 19:9 para cambiar de forma arbitraria la palabra fornicación por la palabra adulterio o asumir que fornicación es toda clase de depravación sexual que no se puede perdonar y así permitir el divorcio y decirle a las personas que se pueden divorciar por infidelidad porque esta también es perdonable. Nuestra mirada no se debe centrar solamente en la excepción del verso, ni tampoco en el lado humanista del cónyuge que es abandonado, sino que tenemos que también mirar la última parte, cómo termina el versículo. Jesús nunca dijo que permitía el divorcio por causa de adulterio. Si Jesús hubiera usado la palabra adulterio en lugar de la palabra fornicación, entonces se contradiría a sí mismo con el resto del versículo, porque al final dice que quien se casa con la repudiada adultera. Mis amados hermanos y mis estimados oyentes, apliquemos por favor la lógica al texto y preguntémonos. Si en realidad Jesús está validando el divorcio y el recasamiento, entonces ¿por qué comete adulterio la parte inocente que se vuelve a casar? ¿No se supone, como dicen los divorcistas, que el cónyuge repudiado queda libre y merece una segunda oportunidad para ser feliz? ¿Por qué entonces la persona inocente es un foco potencial de adulterio? Solo hay una respuesta, y es una respuesta enfática a todo esto. El divorcio no es permitido por Dios, porque es un pacto indisoluble para Dios. La persona inocente aún está bajo su pacto matrimonial vigente y tiene una promesa de fidelidad que es permanente. El pacto matrimonial está vigente hasta que uno de los cónyuges muera. Todos los que están a favor del divorcio y del recasamiento cometen dos terribles errores por ignorar y pasar por alto la gramática del texto. Primero, que confunden la palabra fornicación con adulterio o las mezclan. Y segundo, que ignoran o pasan por alto la tercera parte del versículo y no quieren aceptar que el cónyuge que es repudiado aún sigue siendo unido a un pacto vigente ante Dios. Y esa es precisamente la parte clave del versículo. Voy a repetirlo en las dos direcciones. Si aplicamos en el pasaje de Mateo 19:9
el intercambio de las palabras fornicación por la palabra adulterio, como hacen todos los divorcistas, entonces el resto del versículo perdería sentido y se contradiría a sí mismo. Primero, permitiría el divorcio y el recasamiento por causa de adulterio. Y luego inmediatamente impediría que la persona repudiada se vuelva a casar porque eso sería adulterio. Si el cónyuge repudiado comete adulterio al volverse a casar, entonces eso significa que la excepción que Jesús hace para el divorcio no es adulterio. El Señor no puede decir en el mismo versículo dos cosas opuestas. Tal contradicción va en contra de las mismas leyes de la hermenéutica, la lógica y de la palabra de Dios. Y Dios no se contradice a sí mismo. Como ve, al final del texto de Mateo 19:9, Jesús nos dice todo lo opuesto a lo que los actuales divorcistas están diciendo. Con todo esto vemos que lo que Jesús hizo fue, primero, confirmar y actualizar la importancia del matrimonio para Dios, que los judíos habían torcido, habían depravado, habían adulterado con sus tradiciones religiosas. Segundo, estaba llamando a todos los que estaban viviendo en matrimonios incestuosos y tal vez homosexuales a que terminaran con esas relaciones pecaminosas. Y tercero, estaba exhortando a los hombres para que dejaran de buscar motivos para separarse de sus esposas por cualquier cosa y así abandonarlas. Con esto el Señor está protegiendo a la mujer, que era quien mayormente sufría. Los divorcistas entonces usan Mateo 19:9 presentando la excepción de la fornicación como si fuera lo mismo que el adulterio, y al no entender los dos términos como dos cosas diferentes, como sí lo hace y sí lo marca el Señor Jesucristo, caen en la herejía de decir que Dios aprueba el divorcio y el recasamiento por cualquier inmoralidad sexual, cuando en verdad todo pecado debe y puede ser perdonado. Y ni siquiera la excepción que los divorcistas manipulan en el pasaje les sirve para defenderse a sí mismos, para defender su propia tesis del divorcio, porque al ignorar la última parte del texto, el mismo versículo se volca contra ellos en una contradicción que ellos tampoco pueden explicar. Todo lo que tenemos aquí es retrógrado para el mundo y para la sociedad en la que vivimos hoy. Pero si en verdad queremos agradar a Dios con nuestras vidas, debemos prestar atención a todas las verdades de su palabra, por duras que éstas nos parezcan. Debemos entenderlas y luego de entenderlas debemos obedecerlas de forma voluntaria y consciente y con agrado. La razón y la fe no son incompatibles. Por el contrario, para que la fe sea sólida, Dios nos pide que usemos la razón. Por eso Él dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que yo crea algo que me dice Dios, primero tengo que oírlo y luego tengo que razonarlo, tengo que procesarlo y tengo que entenderlo. Y por esa razón es que el apóstol Pablo también, en Romanos 12:2, nos dice que debemos cambiar, mudar nuestra forma de pensar para que de esa manera cambien nuestras acciones. Estimados oyentes, entonces, después de haber entendido la verdad de Dios, yo debo escoger si la voy a seguir, aun si es algo que la sociedad no acepta ni aprueba. Y así como Pedro, todo verdadero creyente, todo verdadero convertido por el Evangelio, debería escoger más bien agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Por eso estamos viendo la verdad de Dios que nos hará libres de todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado erróneamente acerca del amor, del noviazgo y del matrimonio. ¿Qué debe hacer una pareja que ha caído en este engaño, se ha divorciado y se ha vuelto a casar? Si no está seguro de tener la salvación, tiene que reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y tiene que pedir perdón por este y por todos sus pecados, que Dios también perdona. Debe reconocer que es un pecado, debe pedir perdón a Dios, debe arrepentirse de su pecado y debe quedarse como está porque tampoco puede deshonrar el actual matrimonio en el que se encuentra. ¿Qué debe hacer una persona o una pareja que piensa divorciarse? Debe buscar a toda costa restaurar su unidad matrimonial y en esto Dios le va a bendecir. ¿Qué debe hacer una persona que es maltratada por su cónyuge? Si ese cónyuge no es tratado con el Evangelio para que se convierta y se arrepienta de su pecado, no es tratado por una persona que pueda darle una asesoría, entonces debe separarse y ninguno se podrá volver a casar.
En esto el Señor le va a bendecir por honrar su pacto y su palabra, a pesar de haber hecho una mala elección. Si muchos de nuestros jóvenes solteros al menos conocieran y comprendieran estas verdades de Dios, entonces muchos tendrían una gran estima al tremendo valor del matrimonio y serían más sabios en seguir y en hacer caso de prestar atención a las alarmas que Dios nos ha dado a todos para hacer una correcta elección de nuestro cónyuge. En nuestro siguiente tema, continuaremos con las demás razones bíblicas en contra del divorcio, que nos irán dando una visión cada vez más amplia y más profunda de este tema tan espinoso. Por ahora, pidamos al Señor que nos dé la gracia para entender su palabra, para aceptarla y así para corregir nuestras vidas y que esto sea para la honra y gloria de su nombre. Amén.